Introducción a la derivada. Una de las herramientas más importantes para el análisis de datos es la derivada, que nos permite analizar los movimientos, que nos permite analizar los cambios de alguna posición o de algún tiempo, ¿sí? Con respecto a cierta variable. Entonces, por eso es importante entender lo que corresponde a la derivada. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Introducción a la derivada. Lo primero que vamos a hacer es entender de dónde nace todo esto, y para comprender todo lo que es la derivada y todo este rollo, esto nace cuando se tiene la necesidad de generar el cálculo. La historia del cálculo. El cálculo nace en el siglo XVII, ¿sí? Con Gottfried Leibniz, que vivió de 1646 a 1716, y con Sir Isaac Newton, de 1642 a 1726. Anterior a ellos, ya Galileo Galilei había trabajado un poco sobre esto en 1564 y 1642, vamos a decir ciertos principios, pero no estaban declarados como cálculo, así como tal. Con su experimento de la caída libre de la Torre de Pisa, por ejemplo, presentó su principio que dice: si se deja caer dos cuerpos desde la misma altura al mismo tiempo, independientemente de su composición, su masa y su forma, ambos tocarán el suelo al mismo instante si se encuentran en el vacío. Esto lo dijo Galileo Galilei. Entonces estaba analizando ya el cambio de posición de un objeto con respecto al tiempo. Es por lo que se dice que empezó a analizar ya esto del cambio de posición con respecto al tiempo. Y esto es parte de lo que se analizó más adelante con lo que es la derivada. Desarrollaron el cálculo cuando uno por su cuenta, ya que Newton estudiaba la cinemática, o sea, el cambio de posición con respecto al tiempo, en la que necesitaba explicar matemáticamente cómo los objetos se desplazan, a qué velocidad van y cómo se aceleran. O sea, esos fueron los principios que dieron origen a esto del cálculo y a la derivada. Galileo Galilei, de 1564 a 1642, era un astrónomo, ingeniero, matemático y físico italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica. Hago la aclaración de que la mayoría de los inventos, de los descubrimientos, de las teorías que han hecho avanzar la ciencia en el desarrollo de la humanidad, ha sido desarrollado por lo que se conoce como multímatas. Esto es gente que maneja muchas áreas de la ciencia, que no nada más está enfocado a una sola área de la ciencia. Son los que más han hecho avanzar la ciencia en general. O sea, la ciencia no ha avanzado tanto por los científicos que son muy específicos de un área en particular, como con los científicos que han manejado muchas áreas en particular y que se conocen como multímatas, y que precisamente ese manejo general les permite un conocimiento muy general que explica mucho el funcionamiento de las cosas en la naturaleza, y por eso avanza la ciencia. Eminente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes. Estoy hablando de Galileo Galilei. Demostró que la distancia entre la caída libre es proporcional al cuadrado del tiempo por la teoría de los números impares.
Ahora ya entendemos que él estaba hablando de la aceleración, que es el análisis de la velocidad, pues del cambio de distancia con respecto al cuadrado del tiempo. Esa es una aceleración precisamente. En este caso, la distancia acumulada no es otra cosa más que la suma de los números impares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, que corresponde a la distancia en intervalos con respecto al tiempo. Por cada intervalo de unidad de tiempo transcurrido, por cada segundo, por ejemplo, la pelota cubría un número impar de intervalos de distancia en el plano inclinado. En otras palabras, para cada intervalo de tiempo, el número de intervalos cubiertos por una pelota deslizándose sobre un plano inclinado es impar. Por lo tanto, el total de intervalos cubiertos por la pelota es la suma de 1, 3, 5, hasta 2 veces el número de intervalos de tiempo menos 1. Ahora hablemos de Gottfried Leibniz, que vivió de 1646 a 1716. También polímata, filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán. Usó el cálculo integral para establecer el área bajo la curva e introdujo la S alargada, ese símbolo de la integral que actualmente conocemos, la escritura de la S alargada, que tiene que ver con la suma infinita de un cambio con respecto a de distancias o tiempos, etcétera, y que usamos para representar una integral a la que como denotación del diferencial. O sea, tiene que ver con la derivada de algo que está cambiando con respecto a otra cosa. La invención del cálculo infinitesimal es atribuida tanto a Leibniz como a Isaac Newton. De acuerdo con los cuadernos de Leibniz, el 11 de noviembre de 1675 tuvo lugar un acontecimiento fundamental. Ese día empleó por primera vez el cálculo integral para encontrar el área bajo la curva de una función representada por y igual a f de x, una función de la variable x, donde x era la variable independiente y y era la variable dependiente que tenía que ver con la función que relacionaba las dos variables. Isaac Newton, que vivió de 1642 a 1726, fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. O sea, podemos ver entonces que también cubría varias áreas de la ciencia y entonces lo podemos considerar también polímata. Es autor de la filosofía naturalis, que es los principios de la filosofía natural, principios de matemáticas, más conocidos como los principios, donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Descubrió las leyes de la gravedad y el movimiento e inventó el cálculo infinitesimal y ayudó a moldear nuestra visión racional del mundo. Cómo existe esa racionalización de distancias sobre tiempo, de intervalos o de cambios, por ejemplo, de luz sobre el tiempo, etc. O sea, cosa que nos racionalizaba todo lo que ocurría en el mundo. Por otro lado, Johann Bernoulli, de 1667 a 1748, fue un destacado matemático, médico, filólogo suizo, ¿sí?
y él vio la integración simplemente como la operación inversa de la diferenciación, y con esta aproximación obtuvo mucho éxito integrando ecuaciones diferenciales. Fue el primero en escribir un curso sistemático de cálculo integral que fue publicado en 1742. O sea, desde esa fecha ya se podía hablar del cálculo, y no solo del cálculo diferencial, sino del cálculo integral, entendiendo en esa época el cálculo integral como la inversa de la diferenciación, o sea, del cálculo diferencial. ¿Cuáles son los aspectos matemáticos de la vida diaria relacionados con la derivada? Pues la pendiente, la función creciente, la función decreciente, los puntos críticos, los máximos, los mínimos, herramientas que nos permiten ver cómo se puede representar gráficamente una función. Para poder representar gráficamente una función necesitamos las pendientes, si es creciente la gráfica, si es decreciente, si tiene puntos críticos, si estos son máximos o son mínimos, y eso nos permite poder generar la curva de la gráfica, o la gráfica más bien de la curva, en un plano cartesiano o en una área espacial. La pendiente o ángulo de inclinación obtenida por la derivada de una función. La derivada de una función en un punto es la pendiente que tiene la curva en un punto específico de la gráfica. La pendiente de una curva en un puesto es el ángulo, en un punto más bien, dice puesto, en un punto, es el ángulo de inclinación que tiene la recta tangente a la curva en el punto. Esto es, si yo tengo una curva como la que vemos en la imagen y trazamos una línea recta que sea tangente, o sea, que vaya rozando la curva con su misma inclinación, esa recta tiene el ángulo con respecto a la X, es el ángulo de inclinación de la curva en ese punto específico. Si nosotros podemos ir recorriendo esa recta a lo largo de toda la curva, va a ir cambiando su inclinación con respecto al eje de las X en cada uno de los puntos, y entonces va a ser tangente a cada punto de la curva. A eso se le llama derivada. Nos va a dar entonces el ángulo de inclinación de la curva. ¿Ok? Podemos ver aquí que para poder saber cuál es el ángulo de inclinación, tenemos un cambio con respecto al eje vertical que se mide con respecto al cambio del eje horizontal, y eso nos da precisamente la pendiente de la curva. La derivada como herramienta para determinar si la función es creciente o no. Si la derivada es positiva, ¿sí?, indica que la tangente de la curva en el punto analizado está entre los 0 y los 90 grados. Esto quiere decir que se está moviendo en contra de las manecillas del reloj de los 0 a los 90 grados, y esto nos dice que esa pendiente es positiva, ¿sí? Implica entonces que la función en esos puntos es creciente. Si la derivada es positiva, la pendiente es creciente. ¿Está claro? La función es creciente en esos puntos. Ahora, si la derivada en un punto específico, como lo vemos en la gráfica, pasa a los 90 grados, ¿sí?, entonces la derivada se va a hacer negativa. ¿Por qué? Porque la cantidad de X, de la variación en X que tenemos en un punto
con respecto a otro, esa variación va a ir de más a menos y por tanto se va a hacer negativa, y por tanto la pendiente que podemos encontrar, ¿sí? Si indica que la tangente de la curva en el punto analizado está entre los 270 y los 360 grados, implica que es una función que en ese punto es decreciente, es negativa, ¿sí? La derivada en ese punto entonces es negativa. Por otro lado, tenemos que ver lo que corresponde a los puntos críticos. Los puntos críticos de la derivada. Un punto crítico de una función es cualquier valor en el dominio en donde la función no es diferenciable o cuando la derivada es cero. Esto es, si nosotros tenemos un punto del gráfico en donde la tangente se hace horizontal con respecto al eje de las X, ya sea en un cuadrante o en otro, entonces en esos puntos la derivada es cero. Eso significa que es un punto crítico. Eso significa que puede ser un máximo o que puede ser un mínimo. Pero lo que sí sabemos es que es un punto crítico. Todavía no nos dice cuál es, si es máximo o mínimo, pero sí nos dice que es la tangente es horizontal y por tanto es un punto crítico. ¿Ok? Ahora, el máximo determinado por la primera derivada. En un punto crítico de una función, si la función es creciente a la izquierda y decreciente a la derecha, entonces el punto crítico se cataloga como máximo. Observemos. Si yo vengo de izquierda, de derecha a izquierda, si a la derecha, ¿sí? Es decreciente, si yo vengo para acá es decreciente. Si a la derecha es decreciente y a la izquierda es creciente la tangente, si aquí la tangente sería hacia acá, sería creciente. Aquí la tangente sería hacia acá, sería decreciente. Si a la derecha del punto crítico es decreciente y a la izquierda del punto crítico es creciente, entonces el punto crítico es un punto máximo. Vamos a analizar el otro. Si yo a la izquierda es decreciente, como se comporta la curva, pero a la derecha es creciente, entonces el punto crítico es un punto mínimo, como lo tenemos, no lo marca aquí, este punto es un punto mínimo. Entonces, repetimos, si a la izquierda es creciente y a la derecha es decreciente, es un punto máximo. Pero si a la izquierda es decreciente y a la derecha es creciente, es un punto mínimo. ¿Ok? ¿Cuáles son los aspectos matemáticos de la derivada en la vida real, vamos a decir, en la vida diaria, relacionados con la derivada, por ejemplo? La introducción a la derivada. Analicemos lo que es la recta secante o recta que corta la función. Si yo tengo dos puntos identificados en una curva y trazo una recta que va de un punto a otro de la curva y tengo curva por debajo de la recta y curva por encima de la recta, a esa recta se le llama recta secante. Secta, corta la curva. Por eso se le llama recta secante. ¿Ok? Entonces, siempre que yo tenga una recta que se traza en dos puntos de la curva y tengo curva por encima y curva por debajo, entonces estoy creando una recta secante, una recta que corta la curva. ¿Ok? Si queremos calcular la función de la línea recta secante,
¿sí? S1, por ejemplo, esta que está aquí marcada con anaranjado. Podríamos hacerlo de tres formas. Uno, si se conoce la pendiente y un punto por el cual pasa la recta, podemos entonces trazar la recta. O sea, basta con que yo obtenga alguno de los puntos y la pendiente de la recta para poder trazar esa recta. O si se tienen dos puntos en donde atraviesa por un punto y por el otro, podemos trazar la recta. O si se tiene la pendiente y el corte con el eje de las X, o sea, si yo tengo el corte, bueno, puede ser con el eje de las X o con el eje de las Y, en este caso con el eje de las Y, que se llama ordenada al origen, entonces también puedo trazar la línea recta. Si yo tengo la pendiente y la ordenada al origen. Recordemos la función y igual a mx más b, en donde m es la pendiente, o sea, el ángulo de inclinación, y b es la ordenada al origen. Con eso yo puedo trazar la recta perfectamente. Para el desarrollo de entonces podemos buscar el cálculo de la pendiente como el cambio con respecto a y sobre el cambio con respecto a x. Y con eso tengo el ángulo de inclinación de la recta. La gráfica de una función de desplazamiento obtenida por Isaac Newton, por ejemplo, nos dice que mientras más tiempo pasa en la caída de un cuerpo, más distancia recorre el cuerpo por unidad de tiempo. Esto describe la aceleración por la fuerza de la gravedad sobre la masa del cuerpo en la caída libre. Por ejemplo, cuando yo agarro un cuerpo y lo suelto, en el momento que lo suelto está casi inerte, pero empieza a bajar y empieza a acelerar y acelerar y acelerar, y mientras más cerca esté del suelo, es más rápida su velocidad. Recorre más tiempo por unidad, recorre más distancia por unidad de tiempo. Esto quiere decir que se va acelerando. ¿Y por qué se va acelerando? Por la acción de la gravedad, o sea, la fuerza que ejerce la Tierra sobre la masa de ese cuerpo para traerlo hacia el centro de la Tierra. ¿Ok? Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. La derivada de una función es la pendiente de la curva. La pendiente del gráfico de la función f en el punto x es x, f de x, que es la derivada de f en x. La pendiente de una curva en un punto es la inclinación que tiene la recta tangente a la curva en ese punto. Observa en esta gráfica que simula, que es el caso del gráfico de la posición del tiempo. La pendiente representa la velocidad del móvil. Esto es, si aquí consideramos el tiempo y la distancia que avanza, entonces vamos a tener una recta de la velocidad. Estamos hablando de una velocidad constante, ¿sí? Es la velocidad, o sea, la distancia con respecto al tiempo, pero es constante, no cambia la velocidad. Si nosotros tuviéramos una línea curva, una gráfica curva, entonces estaríamos hablando de que cambia la distancia con respecto al tiempo y estaríamos hablando de aceleración o desaceleración, dependiendo del tipo de curva que estemos analizando. La tangente, por ejemplo, la derivada de una función, si tenemos una tangente a una curva, la recta tangente del gráfico de la función f en el punto P de x de f de x es la recta que pasa por P con pendiente igual a la derivada de f en x. La tangente a una curva en el punto P es una recta que toca la curva solo en dicho punto, llamado punto de tangencia. Este punto que tenemos aquí, que es el único punto donde la recta es perfectamente paralela con respecto a la curva,
ese punto se llama punto de tangencia. Y se puede decir que la tangente forma un ángulo nulo con la curva en la vecindad de dicho punto. O sea, se hace paralela a la curva. Solo en ese punto la recta es paralela a la curva. ¿Ok? La derivada entonces de una función, la velocidad de una partícula que se mueve sobre una línea recta, esta velocidad en el instante t, tiempo, como está aquí el punto rojo que tiene un tiempo t, de un objeto, cuya posición sobre una recta viene dada por f de t, o sea, la distancia que ha recorrido en ese tiempo. Eso es la distancia en el instante t y es la derivada de f en el punto t. El valor absoluto de la derivada es el módulo de esa cantidad y a eso le llamamos velocidad. La derivada de cualquier constante es igual a 0. Esto es, si yo tengo una pendiente horizontal paralela al eje de las x, esto quiere decir que su derivada es igual a 0. ¿Sí? En cualquier dirección que vaya va a ser igual a 0. Ya sea, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo que se maneja en una elevación constante que siempre va a la misma elevación con respecto a la superficie, o ya sea que vaya a una velocidad siempre a la misma velocidad, entonces su derivada va a ser 0, porque es una velocidad constante, no cambia. Ahora, la derivada de una variable respecto a ella misma es la unidad. Por ejemplo, si yo tengo la unidad de dA con respecto a dA, o sea, el avance, incluso si yo tengo el avance con respecto al tiempo, significa que yo voy a recorrer 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, o sea, lo mismo en Y y en X, nos va a dar un ángulo de 45 grados esa recta. Y esto es la derivada de A con respecto a A o de X con respecto a X, es la unidad. Y esto es también la derivada de Y con respecto a X va a ser la unidad cuando tenemos un ángulo de 45 grados. Siempre que tengamos una derivada igual a 1, el ángulo de inclinación de la recta es 45 grados. La derivada de una constante por una variable es igual a la constante por la derivada de la variable. Esto es, si yo tengo una constante como el 5 con la variable x elevada al cuadrado, su derivada va a ser la constante por la derivada de la variable. Y esta es la primera, vamos a decir, fórmula de derivación que tenemos que cuidar y que aplicar. Esto es, la derivada de una constante por una variable va a ser igual a la constante por la derivada de la variable con respecto a la variable independiente. Derivada de la variable con respecto a x. En este caso es 5, que es la constante por la derivada de x cuadrada con respecto a x. ¿Ok? La derivada de una variable elevada a cualquier potencia, esto es y igual a f de x igual a x a la n, esto es, la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de n de x por x a la n menos 1. Nosotros vamos a hacer un ejercicio aquí. Me dice y igual a f de x igual a x al cubo. La derivada de x al cubo va a ser igual a 3 por x a la 3 menos 1. Esto es igual a 3 por x al cuadrado. ¿Ok? Seguimos. La derivada de una suma algebraica de monomios es igual
a la derivada de cada uno de los monomios respetando su signo. Por ejemplo, si yo tengo y igual a f de x igual a u más v más w, considerando que u, v y w sean monomios, por ejemplo, y igual a f de x, donde f de x es igual a x al cubo, que es u, más x al cuadrado, que es v, más x, que es w, entonces la derivada de y, o sea, la derivada de esos monomios con respecto a la variable, va a ser igual a la derivada de u con respecto a x, más la derivada de v con respecto a x, más la derivada de w con respecto a x. Esto es, podemos dividir el polinomio en los monomios para hacer su derivada. Y esto nos va a llevar a que tenemos la derivada de x cúbica con respecto a x, la derivada de x cuadrada con respecto a x y la derivada de x con respecto a x. X cúbica, por la regla que vimos anteriormente, va a ser 3x al cuadrado, su derivada, más x cuadrada va a ser 2x más la derivada de x, que es 1. Entonces así tenemos la derivada completa del polinomio. La derivada entonces de un polinomio es la suma respetando su signo de cada uno de los monomios que forman el polinomio. Y es igual a f de x igual a u más v. Y es igual a f de x es igual a 3x cuadrada más 2x. La derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de u más v con respecto a x, es igual, porque es una suma de monomios, entonces la derivada del primer monomio, que es u con respecto a x, más la derivada del segundo monomio, que es v con respecto a x. La derivada entonces de 3x cuadrada con respecto a x, hablando de este polinomio, más la derivada de 2x con respecto a x, es igual 2 por 3, 6x, más 2 por 1, 2 directamente. ¿Ok? Entonces ya tenemos la derivada, que sería en este caso una segunda derivada, como lo estamos obteniendo. Continuamos. Otra forma de escribir una derivada es precisamente derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de u más v con respecto a x es igual a la derivada de u con respecto a x más la derivada de v con respecto a x. Pero también se puede escribir como u' más v'. Esto significa derivada de u con respecto a x y esto significa derivada de v con respecto a x. Entonces, simplemente podemos poner derivada de 3x cuadrada con respecto a x más la derivada de 2x con respecto a x va a ser igual a u' más v'. Esto es igual a 6x más 2. La derivada de 3x cuadrada con respecto a x es igual a u', es igual a 6x. Aquí está. La derivada de 2x con respecto a x es igual a v', es igual a 2. Esta forma de escritura de la derivada se utiliza para facilitar las fórmulas de equivalencia para el cálculo de las derivadas y la utilizaremos en los siguientes videos. Por eso es importante que entendamos todas estas formas de escribir. Otra forma de escribir una derivada es, si yo tengo ax a la quinta menos bx a la cuarta más cx al cubo menos 5x más 3, la derivada de ax a la quinta con respecto a x es igual a 5 por ax a la 4. O sea, simplemente se va a multiplicar por el exponente, el coeficiente, y al exponente se le va a restar. Lo mismo tenemos aquí,
la derivada de b con respecto a de bx a la cuarta va a ser igual a 4, que es el exponente, por el coeficiente b de x al cubo. Con respecto a x, obviamente, está derivada. La derivada con respecto a x también, en este otro caso de este monomio, es de cx al elevado al cubo, es 3, que es el exponente, por el coeficiente de x elevado al cuadrado. Y por último, la derivada de 5x es igual a 1, porque x está elevado a la 1, el exponente es 1, por 5, que es el coeficiente, x elevado a la 1 menos 1, que sería 0. Entonces x a la 0 es 1, por eso nos queda como resultado 5. La derivada de cualquier constante con respecto a x es 0. ¿Ok? Bueno, estos son algunos ejercicios que tenemos para el cálculo de simplemente la aplicación de la función de la derivada de x a la y. ¿Ok? El ejercicio de aplicación de derivada. Un determinado modelo de avión despega al alcanzar los 300 kilómetros por hora, a los 30 segundos de estar acelerando por la pista. Su función de desplazamiento se puede aproximar con la función s de t igual a c por t al cuadrado. ¿Cuál es el valor del parámetro c? ¿Podrá este avión despegar en una pista que mide 1500 metros de longitud? Y entonces, la velocidad inicial es 0 kilómetros por hora. El tiempo inicial son 0 segundos. La velocidad final que tiene que alcanzar son 300 kilómetros por hora y el tiempo final que tiene son 30 segundos. Si tenemos nosotros una velocidad de 30, que va a ser igual a 300 kilómetros por hora a los 30 segundos, ¿sí? Y tenemos una distancia de 1000 metros, ¿sí? Y tenemos que un kilómetro y una hora son 360 segundos, son 3600 segundos, perdón. Entonces tenemos que convertir los 300 por 100, que sería la distancia que tenemos que recorrer en 3660 segundos, y me dice que tiene que alcanzar los 83.3 metros por segundo. Es la velocidad necesaria para que despegue el avión. O sea, para que pueda despegar el avión tiene que alcanzar 83.3 metros por segundo. Si nosotros tenemos que en la velocidad a los 30 segundos nos dice que alcanza los 300 kilómetros por hora, yo tengo 1000 metros, ¿sí? Esos 1000 metros, ¿sí? Vamos, yo sé que esto equivale a 1 kilómetro. Y yo tengo 360 segundos en una hora. Esto me da 83.3 metros por segundo, que es lo que habíamos analizado hace un momento. Y tenemos una velocidad necesaria entonces para que despegue el avión. Esa ya está. Sabemos que la velocidad es la distancia con respecto al tiempo. Tenemos entonces que hacer el cambio. Como la velocidad de despegue es de 83.3 metros por segundo y el tiempo es de 30 segundos, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente los 83.3 es igual a 2 por c por 30, y de aquí despejando me dice que c es igual a 1.39. Con esto podemos obtener la distancia total para el despegue. Esto es que la ST es igual a 1.39 por T2, por T al cuadrado, perdón. Como T es igual a 30 segundos, S de 30 segundos es igual a 1.39 por 30
elevado al cuadrado, que son los segundos elevado al cuadrado. Esto nos dice que ocupa 1250 metros. Por lo tanto, en la pista que me habían dado de 1500 metros de longitud, el avión sí puede despegar. Tiene la distancia suficiente para alcanzar la velocidad de elevación para poderse levantar. ¿Sí queda claro? Hasta aquí esta presentación.